Gaia. Nuestra acción frente al cambio climático. Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. ¡Por favor! ¡Nos vamos a asfixiar! Millones de chimeneas como tabacos gigantes. Millones de automóviles quemando petróleo, botando humo en nuestra casa común que es la Tierra. El humo atrapado en la atmósfera provoca el calentamiento global. Aquí están las llaves de tu auto, cariño. Mi sueño, un 0 kilómetros. Nos han vendido el sueño de los ricos. Pero si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra. Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano provenientes de los basureros y del ganado vacuno y el ácido nítrico de los fertilizantes. Grite, no lo ve, va muriendo lentamente mamá tierra. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. No lo ve, va muriendo lentamente mamá tierra. Soy Cintia Calderón Montero y esto es Gaia, un espacio que nace de la preocupación por el futuro del planeta y la humanidad. Te invitamos a escucharnos todos los domingos al ser las 11 en punto de la mañana. En este momento, escucharás la entrevista que realizara nuestra periodista Katiana Murillo al señor Luis Miguel Galindo, jefe de la Unidad de la Economía del Cambio Climático de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, sobre las implicaciones del cambio climático para América Latina. Gaia. Gaia. ¿Cuál es la situación actual de las emisiones globales para tener también una idea a nivel per cápita y específicamente en lo que es América Latina? Más o menos hoy tenemos un poco menos de 7 toneladas per cápita a nivel global. América Latina está un poquito arriba, pero hay que pensar que en general los dos principales fuentes de emisiones son la parte de cambio de uso de suelo, que es un eufemismo en muchos casos de deforestación, y la parte de la matriz energética. Y en América Latina, por desgracia, aún la parte de deforestación es importante. En la parte de energía, nuestras emisiones per cápita están por abajo del promedio mundial. ¿Y cuánto tenemos que contribuir como región si estamos pensando en la meta global de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados? Bueno, en realidad hoy pensamos que más o menos estamos emitiendo, el mundo emite alrededor de 47, 49 gigatoneladas. Somos 7,000 millones de habitantes en el mundo. Eso significa un poquito menos de 7 toneladas per cápita. Para estabilizar el clima y que no pase los 2 grados, lo que requerimos es bajar nuestras emisiones a alrededor de 20 gigatoneladas en el 2050. Y muy probablemente seamos alrededor de 9,000 millones de habitantes. Esto significa llegar a 2 toneladas per cápita. De este modo, el reto para el mundo es poder transitar en los próximos 40 años de 7 toneladas per cápita a 2 toneladas. Gaia. Y ahora que, incluyendo los países de la región, tienen que aportar con las contribuciones nacionales, ¿cómo está ese proceso en la región? Ha sido un proceso interesante, complejo, heterogéneo. Yo creo que la región lo que ha mostrado en los últimos años es que ha habido un intenso proceso de apropiarse del tema del cambio climático también desde la óptica de la política pública. Pero evidentemente la magnitud
que implica una estrategia de mitigación hasta el 2030, incluye un conjunto de sectores e incluso un estilo de desarrollo que a veces no estamos conscientes de las implicaciones que tiene ello en la región. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. ¿Y cuáles son las áreas más importantes en las que tiene que enfocarse la región, que son así como los talones de Aquiles para que estas contribuciones sean realmente fuertes? Bueno, yo creo que hay dos partes que son relevantes. La primera, que es la condición asimétrica de la región. Esto es, no somos históricamente un grupo que haya contribuido fundamentalmente a las emisiones, o representamos alrededor del 9% de las emisiones totales, pero al mismo tiempo somos una región particularmente vulnerable a las condiciones del cambio climático. Entonces, en nuestra estrategia de cambio climático debe de incluirse de manera importante la parte de adaptación. Tenemos que tratar de preservar nuestros recursos naturales, humanos, etcétera, ante los efectos del cambio climático. Me parece que los costos irreversibles deberían de detenerse. Y después, cuando platicamos la parte de mitigación, yo creo que hay áreas fundamentales, como ya mencionaba hace un momento. La parte de detener la deforestación es crucial en toda América Latina, y después básicamente la conformación de una matriz energética limpia, y creo que uno de los grandes retos para la región es la parte de transporte y zonas urbanas. ¿Cómo vamos a poder cumplir con estas metas de mitigación en una región en la que aún nos estamos motorizando aceleradamente? Ojo al clima. La Universidad de Costa Rica lanza el novedoso portal sobre cambio climático. Ojo al clima. Ojo al clima cuenta con información científica, periodística y de opinión. Todos sus artículos versan sobre el cambio climático y sus consecuencias. Ojo al clima. Esta nueva plataforma digital del semanario Universidad tiene como propósito comunicar el contenido científico que se produce en la Universidad de Costa Rica, que recopila el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y que generan otras instancias nacionales y de la región. Ojo al clima. Encontrá información en ojoalclima.com. Y la última pregunta es, ¿cómo lograr a nivel de región hacerse sentir a pesar de la variedad de grupos y posiciones? Yo creo que eso es muy complejo. En realidad, lo que vemos, a diferencia de otras regiones, el continente está muy fragmentado en sus posiciones con respecto al cambio climático. Me parece que sí hay acuerdo en algunos aspectos puntuales, pero en el general no sucede. Yo creo que también refleja esto quizá algunos factores adicionales, como tiene que ver los distintos niveles de desarrollo, la geopolítica de la región, las diferencias y circunstancias entre socios comerciales, etcétera, ¿no? Y creo que eso a veces es complicado entender en los procesos, sobre todo un proceso que involucra tantas negociaciones, ¿no? Esto es, tenemos por ejemplo países que dependen mucho más de sus exportaciones de recursos naturales renovables y no renovables hacia China. Otros países en el norte dependen más de sus exportaciones hacia Estados Unidos, etcétera. Entonces, hay diferentes momentos que hacen a la región incluso asimétrica a estos efectos. ¿Y está el sector privado involucrado como debería o es parte de lo que la región necesita hacer? Yo creo que el sector privado tiene que meterse más. Veo 3 grupos del sector privado. Yo creo que el primer grupo es el que hay poco en América Latina, es el que niega el cambio climático, ¿no? O sus impactos. En general es un grupo que en América Latina no es relevante. Hay algún lobby, pero ahí existe, ¿no? Hay un segundo grupo que reconoce el cambio climático y sus impactos, pero lo que dice básicamente es, bueno, yo voy a hacer lo mínimo que tenga que hacer y listo. Y hay un tercer grupo que dice, bueno, este es un gran problema, es potencialmente un gran negocio. Yo creo que ese tercer grupo tenemos muy pocos también en América Latina. Y eso reduce nuestra capacidad de innovación tecnológica, etcétera. Cada día se cortan 10 millones de árboles en nuestros bosques. 10 millones de seres vivos que dejan de aportar oxígeno al planeta. Árboles cortados. Bosques arrasados. Se acaban. Bosques arrasados. Árboles cortados. Se acaban. Se acaban.
No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. En el marco del 11º Congreso Latinoamericano de Reservas Naturales Privadas, que tuvo lugar en noviembre, surge el tema de la importancia de las reservas naturales para la mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, pero también los desafíos que están enfrentando estas ante este fenómeno. Ante las consecuencias del cambio climático, las reservas naturales han sufrido algunos cambios: desaparición de especies, aparición de otras nuevas, cambio en las precipitaciones, inundaciones, daños en la estructura, algunos de los cuales nos comenta el señor Martín Keller, presidente de la Alianza Latinoamericana de Reservas Naturales Privadas. Cambio climático, todo lo que ha sucedido en Guatemala, que básicamente cada año hemos tenido un huracán, los inventarios que hemos levantado ha sido nulo en desastres, o sea que las reservas en sí se han mantenido muy bien. Los daños han sido a infraestructura y han sido a instalaciones o a la industria, entonces sí es verdaderamente penoso eso. Y básicamente la naturaleza nos está dictando qué es lo que tenemos que hacer para mantener el daño a la infraestructura. Puede ser de diversas maneras, o sea, carreteras, en puentes. En muchos casos en Guatemala fueron inundaciones. Por darte un ejemplo, el puerto no sufrió daños, pero las casas de todo el personal estaban bajo de agua. Entonces la gente, por ir a sacar sus cosas del agua, no llegó a trabajar. Entonces el puerto se tuvo que cerrar por una u otra causa. Ese daño es grande. Entre los retos a enfrentar de las reservas privadas están los de índole económica. No obstante, la peculiaridad de estos variará según la zona en la que se encuentra ubicada. Un ejemplo importante es el de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, que se está enfrentando a una serie de consecuencias directamente asociadas al cambio climático. Su director ejecutivo, Carlos Hernández, comentó que una de las dos grandes consecuencias es el cambio de bosque nuboso a bosque lluvioso, y como resultado, un cambio drástico en la ecología de la zona. Hablar de cambio climático, bueno, se viene hablando desde los años 60, pero fue en Monteverde, en 1988, cuando algunos científicos, en cuenta nuestro científico residente, el doctor Alan Pound, contaron 1,000 individuos de sapo dorado, tristemente recordado porque en 1989 contaron uno, y de ahí y hasta la fecha ninguno. Lo que se preguntaron en aquel momento fue ¿qué pasó? Y empezaron a hacer análisis de la desaparición de esta especie de anfibios en especial, y lograron determinar que hay una relación directa entre la desaparición de los anfibios con el cambio climático. De ahí en adelante y a través de estos 20 y tantos años sabemos que hay por lo menos 60 especies desaparecidas en Latinoamérica. En cuenta la rana arlequín, que también estaba en Monteverde, han ido desapareciendo y los estudios indican que es debido al cambio climático. Gaia. Entre las consecuencias en el ecosistema también se encuentra el riesgo latente pero aún no comprobado de la aparición del tucán en la zona, ya que es conocido por ser un depredador de nidos de quetzal, y el encuentro de estas dos especies significaría la desaparición de la segunda. Otra especie que se está viendo afectada por el paso de bosque nuboso a bosque lluvioso son las orquídeas, pues estas no resisten las grandes cantidades de lluvias que se están presenciando. No obstante, los problemas o retos a los cuales se están enfrentando a causa del cambio climático las reservas naturales, su conservación de especies y bosque ayuda a mitigar los gases de efecto invernadero, gracias en gran medida a la conservación de sus bosques, tal como explica Rafael Gallo, presidente de la Red Costarricense de Reservas Naturales. En general, la red de reservas creo que es parte de la adaptación al cambio climático en Costa Rica, porque básicamente lo que hacemos es conservar nuestros bosques, cuidarlos como podamos. Entonces la adaptación desde la conservación. Desde la conservación total, sí.
Y luego pues la parte de agrícola, casi todos tenemos prácticas agrícolas orgánicas o muy amistosas con el ambiente, protección de aguas, que es lo más importante. Entonces casi todos ya somos partícipes de la adaptación, ¿verdad? De seguir la producción de oxígeno y la capturación de CO2. Reservas naturales privadas ayuda a mitigar ese cambio climático, ese amortiguamiento de muchas aguas, que las especies se refugien, se vuelve el banco germoplasma para la humanidad. Básicamente, si se pierde eso, se pierde lo poco que queda en el mundo. Gaia. Después de los estudios que se han hecho sobre la desaparición de los anfibios, se empezó a trabajar también en analizar otras especies y cuál ha sido su efecto. Por ejemplo, otros investigadores de la región de Monteverde, apoyados también por el centro científico, han estado haciendo investigación en el efecto del cambio climático en las orquídeas, por ejemplo. La teoría que tenemos ahora es que la cantidad de lluvias que están cayendo, no solo en Monteverde, sino en todas las regiones del país, mayor cantidad en menor tiempo. Si antes llovían 800 milímetros de agua en un mes, ahora caen los mismos 800 milímetros, pero en 3 días. Y después viene 4 o 5 días de sequía y después cae otro aguacero muy corto, generalmente son cortos, mucha agua en muy poco tiempo. Entonces, para nosotros como seres humanos que somos muy adaptables, ese efecto de que ahora llueva más cantidad en menos tiempo, digamos que en teoría no nos afecta mucho, pero para una orquídea sí, una orquídea que necesita que en los 30 días haya efecto de agua, o sea, nubosidad, estamos hablando de Monteverde. Ante la importancia de las reservas para mitigar los gases de efecto invernadero, ¿qué deberíamos hacer para minimizar el impacto del cambio climático en estas zonas? Cada área tiene que analizar cuál es el problema y de qué manera se mitiga. No podemos hablar de generalidades. Se han mencionado muchos problemas, invasiones, expropiaciones, proyectos inmensos como el canal que quieren atravesar en Nicaragua. Entonces uno no puede generalizar y decir este es peor o aquello es, sino que lo que tenemos que ver es todo eso tiene que parar. Tenemos que verdaderamente respetar la naturaleza y respetarnos unos a los otros. No podemos solo parar ignorando eso, ¿verdad? Gracias. Agradecemos verdaderamente a los oyentes también a que nos apoyen con la moción. El futuro del mundo está en sus manos y yo creo que si todos ponemos de nuestra parte vamos a lograr un mundo más digno, más limpio y más agradable para todos. Gracias. Ojo al clima. La Universidad de Costa Rica lanza el novedoso portal sobre cambio climático. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima cuenta con información científica, periodística y de opinión. Todos sus artículos versan sobre el cambio climático y sus consecuencias. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Esta nueva plataforma digital del semanario Universidad tiene como propósito comunicar el contenido científico que se produce en la Universidad de Costa Rica, que recopila el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y que generan otras instancias nacionales y de la región. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Encontrá información en ojoalclima.com. Gas metano. ¿Qué se va a servir, señor? Una hamburguesa, por favor. No, mejor una hamburguesa doble o triple, porque traigo un hambre. Con mucho gusto, señor. Ya le sirvo. Y con su mayonesita, no se me olvide, ¿ah? Por supuesto.
Oiga, señor. ¿Conmigo? Sí, usted quiere contribuir al calentamiento global. Pero, ¿quién es usted? ¿Cómo dice qué? Le digo que usted está contribuyendo al calentamiento del planeta. ¿De qué me está hablando usted? ¿Cómo que calentamiento? ¿Acaso usted no sabe que las hamburguesas se hacen con carne de vaca? Sí, claro. Y que las vacas, mejor dicho, los pedos de las vacas echan metano a la atmósfera y esto recalienta más el planeta. La verdad que yo no tenía la más mínima idea, pero usted dice que los pedos de... Sí, los pedos de las vacas y de otros rumiantes son una fuente de gas metano. Pero... Y el metano es peor que el humo que echan los carros. O sea que la culpa es de la vaca. No, la culpa del cambio climático no la tienen las vacas, sino los seres humanos que hemos decidido alimentarnos de ellas. Sí, pero también... Cada vez se talan más bosques para plantar más soja, para alimentar a más vacas y comer más hamburguesas. En el mundo hay más de 1.300 millones de vacas. Sin contar otros animales, como las termitas, solo las vacas y sus pedos producen anualmente 100 millones de toneladas de metano. El metano es un gas de invernadero 23 veces más potente que el dióxido de carbono, el que emiten los carros y las fábricas. Un gas que destruye la capa de ozono y acelera el calentamiento global. Pero entonces, ¿qué quiere usted? ¿Que me vuelva vegetariano? No. Usted siga comiendo hamburguesas. Porque lo de las vacas no es lo más terrible. Lo terrible es lo otro. ¿Qué es lo otro? Los pedos de Siberia. Ahora sí que no entiendo nada. Escuche bien. En Siberia, allá en el norte de Rusia, ¿sí? En esas estepas heladas de pura nieve, está pasando algo muy preocupante. Pero por esos lados del mundo que yo sepa no hay vacas. Ay, olvídese ahora de las vacas. Bueno. Hace miles de años, en Siberia, hubo fauna y flora, y esa materia orgánica muerta ha quedado atrapada bajo el hielo. No me diga. Son como bolsones gigantes de gas metano. Si la capa de hielo que cubre Siberia se llega a derretir, se liberaría una enorme cantidad de gas a la atmósfera y el calentamiento del planeta sería irreversible. El científico ruso Sergei Simov ha demostrado que dentro del hielo siberiano hay burbujas atrapadas. Si lo rompemos con un cuchillo y con la otra mano encendemos un mechero, veremos cómo este estalla en una fina llama azul. Millones de toneladas de metano esperan unos pocos grados más de calor para salir masivamente a la atmósfera y alterar brutalmente el clima del planeta. En otras palabras, lo que ocurre en Siberia es una bomba climática a punto de estallar, una catástrofe anunciada. Está bien, ya me asustó bastante con las vacas y los pedos y las dichosas burbujas. Pero ¿y qué hago yo? Dígame, ¿qué hago yo? ¿Usted? Usted siga comiendo sus hamburguesas. Ah, bueno. Cuide su colesterol, ¿ah? Sí. Eso sí, y récele a Papá Noel, a Santa Claus. ¿A Santa Claus? Sí, que es el patrón de Rusia, para que el hielo de Siberia no se derrita todavía. Una producción de radialistas.net. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Conectar dos bosques que se encuentran divididos por potreros es el gran proyecto de FECAPE, sociedad que cuenta con una finca de 100 hectáreas en Sarchí de Valverde Vega. Gracias a la colaboración de Huespra, Unidad Especial de Protección y Rescate Animal, han logrado adquirir árboles nativos para sustentar las distintas especies de animales existentes en el lugar. Es tratar de conectar esos dos bosques utilizando todas las especies de árboles nativos y que a la vez funcionen
poco a poco para proveer de alimento a diferentes aves y diferentes animales que en la zona hay. Entonces los árboles que hemos en primera etapa sembrado ahí son cedros, sembramos roble, plomillo, tucuico, varios tipos de aguacatillo, como 5 o 6 especies de aguacatillo, damas y algunas otras plantitas, no árboles, sino más bien como arbustos que proveen semilla, más que nada a las aves locales, que es lo que se busca, es ir dando un nuevo sentido a esa zona de la finca que no se puede construir, que no podemos utilizar. Entonces, en muy buena forma fue pensada por los inversionistas en conectar esos dos bosques, que es genial. Luego, la zona que se está reforestando está un poco pobre en especies, está muy muy pobre en especies porque ha sido por muchos años o ha funcionado como potreros para ganadería de leche, pero provocan una erosión fuertísima en la tierra que lo que hace es debilitar la capa de tierra y la oxigenación no se da. Este paraíso terrenal se encuentra en medio del volcán Poás y el Parque Nacional del Agua. Además, colinda con el Valle del Río Toro, protegido desde los años 70. La finca El Hoyo cuenta con cientos de nacientes y un río espectacular de agua ácida que bordea el sureste de la propiedad. Hemos logrado identificar más de 300 especies de aves. Luego vienen todos los roedores que aquí tenemos. O sea, avistarlos es un poco complicado. No es tan fácil. Sí sabemos que existe porque hay huellas y encontramos heces de algunos animales, pero los congos existen, los cariblancos existen, los monos araña existen. Lo más abundante que en mi persona yo he visto son los ainos y tepezcuintles, guatusas, ¿verdad? En esa parte de la finca yo he visto también martillas, que nosotros llamamos como martillas o quincayus, ¿verdad? Armados. Son súper abundantes en estas zonas abiertas. Y ya ahí el resto de fauna, ¿verdad?, que es común de esta zona, donde probablemente hayan alguna especie de gatos salvajes rondando. Vinicio Porras, Bajos del Toro Amarillo. La primera etapa del proyecto se sembraron 600. Viene la segunda etapa, que serían unos 500 árboles más, ¿verdad? De igual forma en la finca tenemos unos repuestos, árboles de repuesto, ¿eh? Como 200, 250. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.